Dios te puso una puerta que solamente Él puede abrir. La cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Los tipos estaban ensañados, querían que los leones se lo manducaran. ¿Qué tal? Las situaciones adversas a las cuales nos enfrentamos día a día en nuestra vida muchas veces nos hacen creer, nos hacen pensar, como enseñan en otros lugares, que el diablo nos quiere maltratar. En lugar de decirnos la verdad, que Dios nos quiere perfeccionar. Porque si Dios nos metió en una situación, Dios nos va a sacar de esa situación. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Amén. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. ¿Qué quiere decir se acostó ayuno? No comió bocado. Estaba angustiado, estaba acongojado. El rey tenía un dolor en su corazón porque por ese edicto que le hicieron firmar estos sátrapas, y ahora lo digo como estos sátrapas, ¿sí? Había metido a su amigo en el foso de los leones. Muchas veces, hermanos, nosotros por querer hacer las cosas bien, metemos la pata. Pero no se preocupen, Dios está en el tema. El que nos metió nos va a sacar. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Qué maravilla, ¿no? Versículo 20. Y acercándose al foso, estaba ansioso el rey. Llamó a voces a Daniel. Daniel, Daniel, Daniel. Estaba todo en silencio, parece, ¿no? Dice que con voz triste le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido salvar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, qué distinto, ¿no? Al o vive para siempre de los sátrapas, ¿no? Qué diferente le habrá sonado al rey cuando escuchó la voz de su amigo que le decía: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, otra vez, a causa de Daniel. Y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él. Curioso, ¿no? Que la Biblia especifique: ninguna lesión se halló en él. El foso era bastante profundo porque los leones si no se escapaban y se morfaban a los que estaban ahí cuidando. ¿Te imaginas caerte en un foso? Sergio Denis se cayó a 2 metros y ahí está. Daniel parece ser que el ángel lo estaba esperando, ¿no? Cuando te vayas a caer en un foso, no te preocupes, el ángel te está esperando. El ángel te está esperando, no te vas a lastimar. Puede que te caigas de cabeza. ¡Ay, pastor! ¡Miguel se cayó de cabeza! No te preocupes, Andrea. El ángel del Señor está con Miguel. No te preocupes, Andrea.
El ángel del Señor está con Miguel. Y pelado y todo. No le pasó nada, acá lo tenemos. Se arregló un poco mejor, el golpe le vino ahí. Ninguna lesión se halló en él. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque había confiado en Dios, hermano. Porque había confiado en Dios. El teclado está vacío, no se preocupe, confíe en Dios. Confíe en Dios. No se preocupe. Dios está en el asunto. Usted solamente siga confiando en Dios. Dios seguramente librará hasta del más mínimo moretoncito al que confía en Él. Pero la historia sigue. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones ellos. Le pasó igual al que quiso colgar a Mardoqueo, ¿no? Pobrecito, preparó la horca para él. Fueron echados en el foso de los leones ellos, sus hijos y sus mujeres. No alcanzaría la Plaza de Mayo. Porque te imaginas, todos los sátrapas colgados en la Plaza de Mayo con sus hijos y sus mujeres, no alcanza la Plaza de Mayo. Ahí achicamos el Estado. Ahí achicamos el gasto público. Todos en la Plaza de Mayo. ¿Sí? El Congreso más grande. La del Congreso más grande. Ahí está. Sus hijos y aún no habían llegado al fondo del foso, aún no habían llegado al fondo del foso, cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. ¡Wow! ¡Qué grande! En el aire los barajaron, ¿no? ¡Qué grande es este ángel del Señor!, ¿no? Que nos guarda en cada circunstancia. Imagínense. Yo imaginaba, en ese foso era profundo. Había unos cuantos restos de seres que habían sido arrojados seguramente antes que Daniel. Una baranda, ¿te imaginas el hedor que hay ahí? Los leones que por un pedazo de carne se lastiman unos a otros, carne podrida que quedó por ahí. Entonces, profundidad, olor horrible. Los leones dicen que estaban mansitos, tranquilos a la mañana cuando van ahí. O sea, ¿por qué nosotros no podemos pasar por nuestras situaciones adversas como Daniel? Hasta el ambiente del foso cambió Dios. Hasta el ambiente que olía podrido, Dios lo cambia. ¿Ustedes entraron alguna vez en una casa de personas que se convirtieron hace poquito y usted entra y se da cuenta que huele a podrido? ¿Se dio cuenta? ¿Le ha pasado? Y después de semanas que el hermano ora, que vamos y oramos en la casa y estamos con ellos y cambian un montón de situaciones en la vida, la casa empieza a tener olor a perfume. La casa empieza a oler a Cristo. La casa empieza a tener paz. ¿Se dieron cuenta de eso? Uno entra a una casa y ya cuando entra se hace ¡epa! Y por ahí mirá para la puertita del baño y ve pasar una sombra, ¿no? Y decir, wow, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? El Espíritu Santo haciendo lo que tiene que hacer, haciendo su labor. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada de parte mía
expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Amén. Esta es la historia de Daniel. La historia de Daniel que seguramente todos conocemos, pero que de vez en cuando nos debería traer algunas reflexiones que, muy cortito, ya estoy terminando. En primer lugar, podemos notar que Daniel no se lastimó al ser arrojado al pozo, ya lo dijimos. La ferocidad de los leones y su agilidad natural obligaban a mantenerlos a gran profundidad del piso. Los leones no actuaron con Daniel conforme a su naturaleza. Eso también Dios lo hizo. El ángel del Señor estuvo presente en el foso para cerrar la boca de los leones y acompañar a Daniel. Alguien podría preguntarse por qué Dios decidió salvar a Daniel y no a otros que murieron para dar testimonio entregando sus vidas, como ocurrió por ejemplo con Esteban. Hechos capítulo 7. Pero ¿qué hubiera pasado si los leones hubieran devorado a Daniel? La mayor parte de las profecías de Daniel y sus interpretaciones fueron escritas probablemente después de este acontecimiento. Fueron la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9 y otras que se relacionan no solo con acontecimientos vitales de la vida de Israel, sino con profecías apocalípticas. O sea que Dios tiene todo calculado de manera perfecta. A Daniel, el rey se esforzó por librarlo. A Jesucristo, Pilato procuraba soltarle. No es casualidad. Daniel fue condenado, Jesucristo fue muerto. Daniel estuvo cerca de la muerte, Jesucristo fue muerto. Daniel no se defendió de sus acusadores, Jesucristo no esbozó palabra. Como cordero fue llevado al matadero. En el caso de Daniel se puso una piedra en la entrada del pozo y fue sellada. En el caso de la tumba de Jesús, también. Un ángel socorrió a Daniel, un ángel fortaleció al Señor Jesucristo. Daniel salió triunfante del foso de los leones y Cristo también salió triunfante del sepulcro después de haber vencido a la muerte. Después de todo esto, Daniel fue engrandecido y el Señor Jesucristo fue ensalzado después de su resurrección. O sea que no hay duda que estamos ante un tipo de Cristo. Daniel está en las Escrituras no solamente para decir qué lindo y qué buen muchacho es. Daniel, al igual que cada uno de nosotros podríamos llegar a serlo, fue alguien que interpretó las Escrituras de su tiempo, obviamente no el Nuevo Testamento, pero que estaba en sus genes el darle la gloria a Cristo con su propia vida. La pregunta de hoy es: ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a darle la gloria a Cristo con nuestras propias vidas? Este es el sentido de la vida cristiana, hermano. No hay otro. Lo decían en el comienzo de la reunión. A veces nos distraemos con cuestiones pasajeras de la vida que realmente no nos edifican ni hacen al reino de Dios. Gracias por Jesucristo que nos permitió estar de este lado de la cruz y ver todo el panorama de la salvación. Los que estaban del otro lado de la cruz seguramente imaginarían que un día el Mesías vendría,
que un día, si escuchaban a Isaías, el Mesías iría a ser muerto, crucificado, resucitado para la gloria de Dios Padre, pero nosotros hoy lo sabemos. Bendito sea el Señor por esa canción que cantamos 2 o 3 veces, porque nosotros podemos creer en un maravilloso Dios que nos envió a su Hijo para que nosotros hoy podamos ser salvos y que dejemos de preocuparnos por cosas que realmente no tienen sentido. Sigamos creyendo, sigamos a Cristo y Él seguramente se encargará de nuestras vidas, como Él solo sabe hacerlo, hermano. Padre, te damos gracias en este momento por tu palabra, Señor, porque si la historia de Daniel en el foso de los leones está en este libro, es porque tú la consideras vital. Señor, enséñanos a que cada vez que somos arrojados al foso de los leones, tu ángel está allí con nosotros. Así como estuvo con los amigos de Daniel adentro del horno de fuego, también está con nosotros, Señor, en medio de cada una de nuestras situaciones, de nuestras pruebas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú siempre permaneces fiel. Ahora te rogamos que nos enseñes a nosotros a ser fieles. En el nombre de Jesús. Amén.